Hola a todos, aquí Warp para aclarar que este fanfic no es mío, el link lo dejaré en la descripción y lo traigo traducido gracias a Microsoft Edge, el navegador que ocupo para traducir fics extranjeros, y si el autor mira este video, tema que es poco probable, pero por si acaso por favor permíteme subir este fanfic hasta el final, y avisando que tengo un server de Discord para que me recomienden fanfics. Sin más decir, comencemos. Otorgamiento resumen. Desde el amanecer de los dones, One for All ha estado cultivando su poder. En ese tiempo, Power Stockpile ha crecido en fuerza a niveles verdaderamente absurdos. Junto con él, las otras peculiaridades que componen One for All también han crecido en alcance y poder. Otorgamiento de peculiaridades incluido. Comenzó como una peculiaridad débil y malformada, su único propósito era transmitirse a través de la voluntad y un vínculo genético. Sin embargo, impregnado de la energía de Power Stockpile, finalmente se le dio el espacio para crecer que su gemelo le había negado. Con ese crecimiento vino un cambio simple, uno tan sutil que pasó desapercibido durante décadas. El poseedor del otorgamiento del don puede dar su don a otros y recibir dones de la misma manera. Capítulo 1. El primero de muchos, maldita sea, Ida. Izuku gruñó con esfuerzo mientras se lanzaba desde una azotea. La caída a la calle de abajo apenas se registró cuando pasó por encima de ella, un arco de verde crepitante contra el cielo de la tarde. De todas las veces que te vuelves rebelde, ¿lo haces durante una crisis? ¿En serio? Izuku escaneó desesperadamente los caminos de abajo mientras saltaba entre los edificios. Mientras relampagueaba entre los tejados, tuvo especial cuidado de inspeccionar los callejones que se ajustan a los terrenos de caza habituales de Stein. Esperaba que la presencia de la Liga, y la posible asociación de Stein con ellos, no invalidara por completo la poca información que tenía. Saltando otra calle, Izuku casi se pierde el destello de la gente al pasar. Solo se detuvo cuando escuchó el sonido de voces pidiendo ayuda, apenas audibles por encima del estruendo distante del combate y las sirenas. Para su vergüenza, dudó por un segundo. Si bien no era un profesional y, por lo tanto, normalmente no estaba calificado para ayudar, ya había recibido la actualización de Eronek de que los protocolos de desastre estaban vigentes. Técnicamente, estaba autorizado a usar su don para ayudarse a sí mismo y a otros a evacuar. Al mismo tiempo, necesitaba encontrar a Ira, con suerte antes de que su amigo descarriado encontrara al asesino de héroes o a un Nomu. Mientras Izuku vacilaba, su visión se dirigió al edificio detrás de la multitud y evaluó su condición. Se había abierto un gran agujero en el frente, el daño hizo que la estructura sobre él se hundiera. Mientras sus ojos se movían hacia arriba, Izuku vio que parecía faltar una franja del techo. Decisión fácil de tomar, Izuku saltó de su posición. Si bien Ida era ciertamente algo de qué preocuparse, tampoco había garantía de que estuviera en problemas. Su amigo podría haber sido atacado de manera similar por el socorro en casos de desastre, o aún podría estar vagando por la ciudad buscando cumplir su venganza. No había garantía de que tuviera éxito en su búsqueda de un asesino en serie que ni siquiera la policía había podido rastrear adecuadamente a pesar de meses de esfuerzo. Aquí, sin embargo, Izuku estaba seguro de que el peligro era muy inmediato. El edificio no parecía que duraría mucho más, y no podría vivir consigo mismo si simplemente ignoraba a estas personas para perseguir su corazonada ansiosa. El primer salto de Izuku terminó cuando se estrelló contra una pared con los pies por delante. Se agachó profundamente, luego inmediatamente se lanzó a un arco bajo que lo llevó a salvo al suelo. Fragmentos de ladrillos rotos y concreto se posaron bajo sus botas mientras se detenía frente al grupo sorprendentemente bien vestido, aunque descubrió que muchos estaban salpicados de suciedad y escombros. Al frente, un hombre más joven con traje se apresuró a encontrarse con Izuku, con preocupación clara en su rostro. Una especie de monstruosidad negra descomunal atravesó el edificio antes, y se está desmoronando. El hombre gritó antes de que Izuku pudiera hablar. Hicimos un recuento de cabezas y creemos que los Soras, los Aikawas y el Dr. Kinenku aún podrían estar adentro. Por favor, tienes que sacarlos. Izuku asintió, aliviado por su iniciativa. Descripción: pisos y números de apartamentos. Kinenku es un hombre mayor en el apartamento 1, planta baja en el extremo izquierdo. Los Sora son una pareja de ancianos en el apartamento 8 en el tercer piso, en el medio. Los Aikawa son una madre y una hija en el apartamento 13 en el último piso. Por favor, date prisa, parte de los pisos superiores se rindieron hace unos minutos y no sé cuánto tiempo más se quedará así. Izuku no escuchó la última de las palabras del hombre, ya desaparecida en una racha de energía verde. Atravesó corriendo la puerta principal y se encontró en un vestíbulo principal que habría parecido la cima del lujo de lujo si no estuviera medio derrumbado y cubierto de polvo.
El gemido del edificio resonó ominosamente, lo que lo impulsó hacia las escaleras. Los pisos superiores son probablemente los más peligrosos. Esperemos que el piso inferior conserve su integridad, se supone que es el más seguro en un escenario de colapso. Mientras saltaba de rellano en aterrizaje, Izuku casi derriba a una pareja de ancianos que luchaba por bajar desde el tercer piso. Un hombre de cabello blanco que parecía tener más de 90 años se apoyó en una mujer igualmente anciana, con la piel arrugada y reluciente de sudor. ¿Eres el Soras?, preguntó Izuku, revisándolos rápidamente. El hombre parecía estar favoreciendo su pierna derecha y tenía un moretón en el costado de la cabeza, pero por lo demás ambos se veían bien. Sí. Jadeó la señora Sora, el alivio casi brillaba en sus ojos. Se calló cuando el edificio comenzó a temblar. Hemos estado tratando de bajar las escaleras lo más rápido que podemos, pero con su pierna y mis rodillas, oh. Tomando con cuidado el peso del señor Sora, Izuku lo levantó sobre su hombro para que la pierna lesionada colgara fuera de peligro, luego hizo lo mismo con la señora Sora. Lo siento, tenemos que movernos rápido. Seré lo más amable que pueda. La dulzura tendría que ser algo en lo que trabajara, por los gemidos que hacían sus pasajeros durante su descenso. Con suerte, algo de incomodidad sería aceptable frente a sobrevivir a la terrible experiencia. Rápidamente los depositó entre sus vecinos, luego regresó a las escaleras y reanudó su frenético ascenso. Al abrir la puerta del 5º piso, Izuku salió corriendo y giró hacia el lado izquierdo del edificio antes de detenerse en seco. Desde el frente, el edificio no se veía tan mal como lo hacía desde su nueva perspectiva. Visto desde adentro, la parte trasera del edificio parecía haber caído. A través de una pared derrumbada, Izuku pudo ver los restos de un apartamento que alguna vez fue lujoso y que llegó a un final abrupto cuando el piso dio paso a la ruina total. Hola. ¿Hay alguien ahí? Estoy aquí para sacarte. Izuku esperó, apenas respirando mientras se esforzaba por escuchar algo. ¿Habían caído en el colapso? ¿Estaban enterrados en algún lugar debajo de él? ¿Cómo los encontraría si lo fueran? Shigaraki se había estrellado en el entrenamiento de desastres de la USG, por lo que la mayor parte de su conocimiento de rescate era puramente teórico. ¿Cómo debería? Estamos aquí abajo. Una voz llamó desde debajo de él. Izuku trepó hasta el borde con todo el cuidado que pudo y colgó la cabeza sobre el labio. Recorrió con la mirada la habitación apenas visible un piso más abajo, con ojos frenéticos contemplando las ruinas de abajo. Allí vio a una mujer alta y una niña pequeña con la piel que apenas podía decir que era azul debajo de la capa de polvo y escombros que los cubría. Ambos estaban hacinados en una pequeña isla de piso en la esquina de la habitación anterior, apenas suficiente espacio para que estuvieran presionados contra la pared. Los ojos de Izuku se centraron en la niña presionada con fuerza contra la esquina. Las huellas de lágrimas atraviesan la suciedad de su rostro aterrorizado. No te preocupes. Te sacaré de aquí. Izuku llamó, la voz sonaba mucho más segura de lo que se sentía. Solo agárrate, resolveré algo. Un sollozo de alivio brotó de la niña, una emoción que pudo ver reflejada en su madre cuando la mujer casi se hundió al ver a alguien, cualquiera, que llegaba para ayudar. Todavía los miraba a los ojos, con una sonrisa esperanzadora y tranquilizadora en su rostro mientras planeaba desesperadamente un rescate, cuando las tablas debajo de ellos finalmente cedieron. El mundo pareció ralentizarse mientras caían, sus gritos de sorpresa le atravesaron el alma. Izuku no dudó. Se dio la vuelta para plantar los pies en el borde de su plataforma, pateó con todas sus fuerzas y se precipitó hacia abajo tras la familia que caía. Se estrelló contra ellos, envolvió a ambos en sus brazos y giró para apuntar sus pies hacia el suelo. El terreno que se acercaba rápidamente. Extremadamente rápido. Demasiado rápido para que Full Cowling absorbiera completamente el impacto, y mucho menos para proteger a las personas en sus brazos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debería? Justo antes de que Izuku golpeara, encendió One for All por un momento y dejó que la energía aumentara a alrededor del 7%. La ráfaga de poder puro hizo que todo su cuerpo hormigueara, pero trajo consigo una punzante ola de dolor. Afortunadamente, apenas fue suficiente. Sus pies se estrellaron contra los escombros debajo, hundiéndose casi hasta las rodillas en medio de la grieta de la mampostería rota. En su interior, sintió la familiar punzada de músculos tensos y huesos a un pelo de distancia de romperse bajo la presión. Aún así, había logrado absorber el impacto, habiendo llevado a las personas en sus brazos a una parada segura, aunque probablemente con moretones. Con una mueca, Izuku soltó Full Cowling, la creciente agonía retrocedió a favor del dolor de la variedad de jardín de haber empujado su cuerpo al borde una vez más.
Un rápido inventario mental de sus extremidades le informó que el aterrizaje probablemente le había dislocado algo en los pies, junto con un dolor grave en el hombro por atrapar a la madre. Ambas lesiones parecían ser por el impacto del aterrizaje, en lugar de su uso de mayor poder durante el poco tiempo que lo había canalizado. Ok, es bueno saberlo. Puedo manejar un breve salto a porcentajes más altos. Izuku pensó distraídamente mientras dejaba a sus pasajeros en el suelo, los tres temblando por la adrenalina. Es una forma increíble de averiguarlo. Sin embargo, es mejor que volar mis extremidades, así que lo llamaría una victoria. Ustedes dos, salgan. Todavía necesito encontrar, en el fondo de la pila de escombros sobre los que se pararon, algo se movió y los ojos de Izuku se dirigieron a él. Por un momento, mientras miraba fijamente con ojos marrones con anillos dorados en un rostro viejo, Izuku pensó que las cosas podrían haber mejorado. Luego, sus ojos viajaron hacia abajo a las manos ensangrentadas apretadas contra el pecho del hombre y, debajo de ellas, hacia su torso. Lo que quedaba de él, al menos. Sus caderas y todo lo que estaba debajo de ellas desaparecieron debajo de una losa de concreto. Un chorro de sangre se desplegó desde el charco a su alrededor, carmesí iluminado por la luz moribunda del exterior. El material áspero tenía huellas visibles de sangre escarbadas en la superficie, evidencia sombría de sus intentos fallidos de escapar. Vaya, Izuku tragó el sabor ácido de la bilis mientras liberaba sus piernas. Ono. Bajó con cautela los escombros y se adentró en el edificio. El olor a sangre se hizo pesado en el aire a medida que se acercaba. Con un tropiezo mal controlado, se detuvo junto al hombre. Se arrodilló a su lado y lo miró de nuevo con la desesperada esperanza de que no se viera tan mal de cerca. Se veía peor, en todo caso. Como el hombre todavía estaba vivo era nada menos que un milagro, a menos que tuviera algún tipo de don de supervivencia. A juzgar por las brillantes motas de oro que se arremolinaban en la sangre, Izuku sospechó que era lo último. Hola, señor. ¿Eres de Dr. Kinenkun? Izuku se vio obligado a salir. Revisó desesperadamente su memoria de primeros auxilios y entrenamiento de rescate, con la esperanza de que hubiera algo que pudiera hacer por el hombre. Cuando el hombre asintió, Izuku continuó, tratando de proyectar cierto grado de confianza a través del pánico y el horror mientras sacaba su teléfono. Soy Deku. Llamaré a una ambulancia y te cuidarán de ti. No te preocupes. Todo será. Las palabras de Izuku se detuvieron abruptamente cuando una mano ensangrentada cayó sobre su hombro, levantada de lo que Izuku ahora podía ver que era un fragmento de madera alojado en su lado inferior derecho. Deku. Kinenkun gritó, la voz entrecortada con un sonido burbujeante subyacente que Izuku reconoció lejanamente como muy malo. Chico, soy cirujano. Sé cuando alguien está más allá de la salvación. Como héroe, incluso uno nuevo, tú también deberías hacerlo. Las palabras golpearon a Izuku como un golpe de martillo. Conocía las realidades de la heroicidad, pero las bajas siempre habían sido algo abstracto, en diversos grados. Reportajes de víctimas en la televisión, conferencias del señor Aizawa, la mirada sombría en los ojos del maestro cuando regresaron de una confrontación particularmente desagradable con un villano. Pero encontrarse cara a cara con alguien a quien no pudo salvar, no se sentía real, de alguna manera. Como si lo mirara desde otro ángulo, los hechos obvios de la situación cambiarían. Yo, levantaré la losa. Quizás no sea tan malo como crees, y puedo llevarte a un equipo médico. Kinenkun puso los ojos en blanco. Niño, si mis piernas están unidas, comeré. Los ojos del anciano se abrieron de par en par y desató una tos violenta. En un destello de rojo, Izuku sintió que algo húmedo salpicaba su rostro, un sabor salado y metálico en su lengua. Balbuceando, se tambaleó hacia atrás mientras se limpiaba la cara, con las manos manchadas de rojo y oro. Oh demonios, no vomites. No lo hagas. Lo siento. Kinenkun hizo una mueca mientras giraba la cabeza para escupir flema sangrienta a un lado. Te lo dije, estoy acabado. No puedo salir de esto. Moriría incluso si lo hiciera. Esa maldita cosa que mantiene la presión sobre el desastre es la única razón por la que Bon puede seguir el ritmo. Kinenkun se detuvo por un momento, recuperó el aliento y luego continuó. Te lastimaste en ese aterrizaje, lo vi en tu cara. Mi don me permite dar a otros un impulso de vitalidad que ayuda al cuerpo a sobrevivir y sanar. Déjame usarlo contigo, para que puedas ir a ayudar a las personas que aún pueden salvarse. Parte de la mente dispersa de Izuku tenía una profunda curiosidad por los detalles de ese don, pero incluso eso fue ahogado por las olas de horror, frustración y desesperación, inutilidad. Reúnelo, Izuku. Sabías que algún día te enfrentarías a esto.
El hecho de que haya llegado mucho antes de lo esperado no significa que puedas dejar que te detenga. Todavía necesitas encontrar a Ida. Respirando hondo, Izuku se obligó a concentrarse, tomando la abrumadora marea de emociones y amontonándolas. Lo enfrentaría todo más tarde. Por ahora, necesitaba estar lo más cerca posible de un héroe. Un agudo gemido de arquitectura torturada puso tenso a Izuku. Miró hacia arriba e Izuku vio que el polvo caía. Volvió a mirar hacia abajo y asintió bruscamente, resignado y resuelto de inmediato. Fue un honor conocerte, Kinenkun. Lamento no haber podido hacer más por ti. El fantasma de una sonrisa parpadeó en el rostro del anciano, y extendió la mano para presionar un dedo ensangrentado contra la frente de Izuku. Sintió una ola de algo fluir hacia él al contacto, algo que energizó su cuerpo y alivió el dolor en sus extremidades. Mientras Izuku miraba, el anillo dorado en los ojos del viejo cirujano se desvaneció, dejando solo un marrón cálido. Serás un héroe increíble, Deku. La voz de Kinenkun se apagó cuando sus ojos se cruzaron con los de Izuku, mientras la mirada de lo que Izuku podía jurar que era asombro cruzaba su rostro. De repente, la afluencia de calor se hizo más brillante, las olas de energía extranjera comenzaron a agitarse y crecer. Era como la vez que se había bebido el brebaje All Night Energy de Kaminari antes de su examen de inglés, excepto que una docena de veces más fuerte y aumentando por segundo. Kinenkun jadeó cuando su mano se apartó, repentinamente flácida. Presa del pánico, Izuku lo agarró, los dedos se envolvieron alrededor de la muñeca automáticamente, pero encontró nada. Sin pulso. Los ojos de Kinenkun habían perdido el enfoque y lo miraban fijamente. Está muerto. ¿Por qué está muerto? Él era, hace solo un segundo estaba hablando. ¿Por qué fue tan repentino? ¿Qué pasó? La cabeza de Izuku se levantó cuando escuchó un jadeo sobre él. Sus ojos se fijaron en los Aikawas donde todavía estaban parados sobre los escombros, habiendo ignorado sus instrucciones de escapar a través del enorme agujero en la pared junto a ellos. Ambos parecían afectados, pero el enfoque de Izuku estaba en el polvo que flotaba desde el techo entre ellos. Derecha. Edificio al borde del colapso. Full Cowling cobró vida a su alrededor mientras se ponía de pie de un salto, solo le quedaba un pequeño dolor de su anterior sobreextensión. Izuku corrió hacia adelante, tomó a ambos en sus brazos y luego los arrojó a los tres del edificio. Momentos después, otra sección de los pisos superiores se estrelló contra la habitación donde acababan de estar, una ráfaga de polvo y escombros rugió para seguirlos. Izuku no detuvo su carrera mientras disparaba desde la nube. Derrapó en una esquina y luego se precipitó por un callejón a unos pocos edificios de distancia. Cuando salió a la carretera principal, vio al grupo que lo había detenido. El alivio lo invadió cuando vio a los oficiales de policía hablando con ellos. Bien, gente que realmente sabe dónde están los puntos de evacuación. Antes de que pudiera acercarse al grupo, Izuku lo escuchó. Era distante, pero no menos distintivo por ello. Los motores de Ida rugieron. Izuku dejó a sus pasajeros en el suelo, rápidamente se aseguró de que estuvieran firmes sobre sus pies y luego retrocedió. Ve a los oficiales, ellos pueden ayudarte a ponerte a salvo. Izuku instruyó, esperando el tiempo suficiente para ver un asentimiento de la madre antes de girar y correr de regreso por donde había venido. Izuku saltó hacia el costado de un edificio, luego se lanzó de pared en pared con una velocidad frenética mientras la energía retumbaba justo debajo de su piel. Apenas tocó la primera azotea mientras salía disparado como una bala en la dirección en la que había escuchado a su amigo. El sonido de las voces se hizo gradualmente más fuerte, hasta que pudo escuchar claramente la de Ida mientras sonaba desde un estrecho espacio entre dos edificios. No importa lo que digas ahora. Sigues siendo el criminal que lastimó a mi hermano. Izuku saltó al callejón y giró para plantar sus pies contra la pared opuesta. A mitad de la voltereta, vio una figura que solo podía suponer que era Stein de pie sobre Ida, con la espada comenzando a caer. Izuku volvió a encender Full Cowling al 7% por un momento mientras se alejaba. Lo envió hacia abajo mucho más rápido de lo que esperaba, pero apenas lo suficientemente rápido. Apenas logró girar su puño para golpear los nudillos verdes crepitantes en el costado de la cabeza de Stein. El hombre fue arrojado violentamente en un arco hacia atrás, con un rastro de sangre arrastrando su boca. Agachado desde su aterrizaje, Izuku no se permitió esperar mientras observaba el vuelo involuntario de Stein. A pesar de lo sólido que fue el golpe, no había forma de que el asesino de héroes no hubiera empeorado. Una fracción de segundo después, se demostró que Izuku tenía razón cuando Stein plantó una mano, arqueó su cuerpo en un salto mortal hacia atrás y aterrizó de pie. Las chispas volaron cuando el metal de sus botas raspó el suelo.
Incluso cuando se detuvo, sus ojos nunca abandonaron a Izuku mientras lo examinaba. Izuku examinó a Stein de vuelta. El hombre de cabello negro parecía rudo e improvisado, de pie encorvado. Alrededor de su cuello lucía una bufanda roja andrajosa, con una máscara de tela gris desgastada de manera similar sobre una cara angulosa. Ambos se colocaron detrás de él, rogando que los agarraran en una pelea tan descaradamente que Izuku se preguntó si era algún tipo de trampa. Llevaba chalecos antibalas sobre ropa sucia, varios cuchillos envainados en sus costillas. Sus brazos y la parte superior de los muslos no estaban blindados, aunque llevaba botas blindadas con metal con púas agregadas a los dedos de los pies. El hombre miró a Izuku con indignación mientras se frotaba la mandíbula, como si Izuku hubiera interrumpido su almuerzo en lugar de un intento de asesinato. Stein se limpió distraídamente la sangre de la boca, la miró con una sonrisa desconcertada y luego volvió a mirar a Izuku. ¿Mi gorilla? Preguntó Ida desde el suelo detrás de él, con voz desigual. ¿Qué estás haciendo aquí? Por lo que le sucedió a tu hermano, cómo estabas actuando y a dónde fuiste para tu pasantía, era bastante obvio que estabas apuntando al asesino de héroes una vez que todo se juntó. Izuku permaneció cauteloso, sin apartar los ojos de su enemigo. Por lo que recuerdo de las noticias, alrededor del 60% de las víctimas de Stein se encontraron en áreas aisladas. Busqué en la ciudad cualquier lugar que se ajustara a su modus operandi, pero estaba ayudando con una evacuación cuando escuché sus motores. Encontrarte fue fácil después de eso. Izuku esperaba desesperadamente que Stein no se diera cuenta de la forma en que sostenía un brazo detrás de su espalda ahora. Lo último que necesitaba era ser apuñalado antes de que pudiera enviar la baliza de socorro. No estaba seguro de si su mano temblaba por el estrés de la situación o por la forma en que esta energía desconocida surgía a través de él. De cualquier manera, no estaba facilitando las cosas. ¿Puedes moverte? Izuku continuó. Necesitamos salir a la calle principal. Los profesionales están atrapados lidiando con Nomu, pero alguien podría ayudarnos. No puedo. Ira gruñó, todavía tratando desesperadamente de luchar contra su parálisis. Desde que me apuñalaron, mi cuerpo ha estado encerrado. Debe ser Sudon. Ira hizo una pausa. Espera, ¿dijiste Nomu? Sí, lo supuse. Y sí, algo así como el Deus, pero no creo que sean tan fuertes. Los héroes están luchando, pero no tan mal. Izuku murmuró distraídamente, con la mente acelerada. Entonces, ¿el don se activa al ser apuñalado, o probablemente solo herido? Por lo que recuerdo con algunas de las víctimas anteriores, había signos de combate en la escena, por lo que es poco probable que sea instantáneo. Mientras los ojos de Izuku recorrían el callejón, se posaron en otra figura desplomada contra una pared más detrás de Stein, Proero Native. Mierda, eso hace que este camino sea más complicado. No puedo simplemente abandonarlo con Stein, pero tampoco puedo llegar a él sin dejar a Ida abierta. Tendría que empujar a Stein hacia atrás, pero ¿realmente puedo lograrlo? Izuku hizo una mueca, preparado para intentarlo. No tenía otra opción con la que pudiera vivir. Mi gorilla, no interfieras. Ira gritó, voz entrecortada. Esto no tiene nada que ver contigo. ¿De qué estás hablando, Ida? Izuku casi cometió el error de apartar los ojos del asesino en serie frente a él para poder mirar boquiabierto a su aparente idiota de amigo. Lo único que lo detuvo fue ver a Stein mientras el hombre cambiaba de postura, el simple movimiento irradiaba peligro. Un amigo cayendo del cielo, declarando vine a salvarte. Esa es una línea clásica. La sonrisa de Stein se redujo a un ceño fruncido. Pero es mi deber matar a estos falsos héroes, borrar su corrupción del nombre de heroísmo. Y si nos vemos obligados a luchar, entonces, naturalmente, la mirada de Stein envió una descarga de miedo crudo a través de Izuku mientras se erizaban todos los pelos de su cuerpo. Los más débiles de nosotros serán sacrificados. De alguna manera, fue la forma práctica en que Stein lo dijo la parte más aterradora. El sol se pondría, llegaría el invierno y Stein masacraría a cualquiera que interfiriera en su cruzada. El hombre estaba claramente loco, pero era muy diferente de los villanos de Usk. La manía de Shigaraki no podía compararse con la malicia indiferente que Stein irradiaba en ese momento. A pesar de ser un asesino, el asesinato no era su objetivo. Era solo un medio para un fin, algo que hizo sin un momento de vacilación o disfrute. Ahora bien. La voz de Stein era como agua helada derramada por la espalda de Izuku. ¿Qué harás? Incluso cara a cara con Stein, solo había una cosa que Izuku podía hacer. Deslizó su teléfono en un bolsillo, sos con suerte enviado, y levantó los puños. Esto no le cayó bien a Ida. No. Te dije que corrieras. Esto no tiene nada que ver contigo, mi gorilla.
¿Y en qué clase de héroe me convertiría si te abandonara solo porque yo también estoy en peligro? Izuku respondió. Hay mucho que necesito decirles después de esto, pero eso es para más tarde. Por ahora, es como dijo All Might. Izuku trató de sonreír, pero probablemente pareció más una mueca. Dar ayuda que no se pide es lo que hace a un verdadero héroe. La nueva expresión en el rostro de Stein era de alguna manera más horrible de lo que había sido su mirada. Izuku nunca más quiso que un asesino en masa lo mirara con alegre aprobación. Siento que necesito una ducha. Sacudiéndose la inquietud, Izuku se lanzó hacia Stein. Observó cómo la hoja dentada del hombre se movía hacia adelante, tratando de medir su velocidad. Definitivamente más lento que Gran Torino, pero Izuku no confiaba en él. Se agachó cuando la hoja pasó por encima, se deslizó entre las piernas de Stein e inmediatamente se lanzó en un arco hacia arriba. Debajo de él, podía escuchar el aleteo de la máscara y la bufanda de Stein mientras giraba, seguido por el zumbido del acero rasgando el aire nuevamente, mucho más rápido que su primer golpe. Izuku se retorció en el aire en una amalgama de los estilos de Bakugo y Gran Torino, dudó por una fracción de segundo y luego se comprometió. Amplió Full Cooling al 7% por tercera vez, luego completó su swing. El Detroit Smash descendiendo como un meteoro esmeralda, rápido y decisivo. Se rompió sólidamente en la cabeza de Stein, haciendo que el hombre se arrodillara con un gruñido de dolor y esfuerzo. Izuku continuó su giro en el aire, pero cuando aterrizó a cuatro patas, su brazo cedió debajo de él y cayó al suelo. Echó humo, el arco de músculos tirados y posiblemente huesos fracturados le resultaba familiar pero aún mordía. Me volví codicioso y mantuve el 7% durante demasiado tiempo. ¿Tendré que practicar el tiempo? En el periférico de Izuku, Stein lamió un cuchillo que Izuku ni siquiera lo había visto sacar. Un destello rojo y dorado, brevemente visible en la horrible lengua del asesino, se desvaneció en su boca. En ese instante, el cuerpo de Izuku se bloqueó. Todavía justo en el borde de la visión de Izuku, la cara de Stein se arrugó. El asesino de héroes chasqueó los labios y movió la mandíbula antes de escupir algo en el suelo. ¿Oro? Se preguntó el asesino en voz alta, antes de mirar a Izuku con una maldición. ¿Qué? No puedo moverme. ¿Cuándo me cortó? No siento nada, pero lamió la hoja y vi sangre. No parecía que se hubiera cortado, sino que la sangre era del cuchillo. Es sangre. Izuku siseó en voz alta. Consumir sangre es lo que congela a la gente. Stein se rió entre dientes, un sonido arenoso, mientras se ajustaba la máscara torcida. Admitiré que estoy impresionado. Rastreaste mis movimientos, explotaste mi punto ciego y seguiste un plan bien considerado sobre cómo derribarme. Incluso conseguiste un golpe bastante sólido. Pero simplemente no podías mantener la presión. Los pasos se acercaron desde un lado, encendiendo los nervios de Izuku mientras intentaba desesperadamente encontrar una salida a su situación. Pero su cuerpo era completamente incapaz de moverse. Todo lo que podía hacer era ver cómo Stein pasaba junto a él, irradiando un propósito sombrío. Tantos tontos no son más que palabras, pero tú, vale la pena mantenerlos vivos. Stein se detuvo ante Ida. La punta de su katana dentada se deslizó por el suelo detrás de él antes de detenerse ante el ojo aterrorizado de Ida. A diferencia de estos otros. La hoja se echó hacia atrás, como una serpiente a punto de atacar. El fuego rugió incluso cuando el hielo crepitó, los dos opuestos inundaron el callejón en una oleada explosiva que obligó a Stein a abortar su golpe mortal. Saltó hacia atrás y se alejó, pateando una pared para evitar un pico de hielo. Otra interrupción. Gruñó cuando su salto lo llevó de regreso sobre Izuku. Y el engendro de Endeavor en eso. Mi gorilla. Todoroki inexpresivo desde el fondo del callejón. Aprende a escribir instrucciones específicas. Era casi demasiado tarde. Todoroki, tú también. La voz de Ida no sonaba particularmente complacida de ver a otro compañero de clase inyectarse en su pelea. Incluso si, una vez más, lo había salvado de ser apuñalado. Izuku, por otro lado, se habría hundido de alivio si su cuerpo fuera capaz de hacerlo. ¿Entendiste mi mensaje? Y estás usando tu fuego. Sí, y a regañadientes sí. Todoroki respondió rotundamente mientras pisoteaba su pie. Otra ola de hielo se estrelló para recoger a los aliados paralizados del bicromático, inclinados para deslizarlos hacia atrás y detrás de su creador. Me tomó unos segundos descubrir por qué estabas enviando tu ubicación sin nada más. Parecía fuera de lugar. Cuando me di cuenta de que estaba en Osu, me di cuenta de que probablemente necesitabas ayuda, aunque no puedo decir que esperara a Stein. Desató otra ráfaga de fuego, lo que obligó a Stein a saltar una vez más. En solo unos minutos, los profesionales estarán aquí.
No vas a matar a estos tipos hoy, Hero Killer. No dejes que saque sangre. Izuku llamó mientras sus ojos se esforzaban por ver todo a la vez. Estoy bastante seguro de que paraliza a la gente al ingerirlo. Todoroki gruñó en reconocimiento, pero incluso esa pequeña distracción fue suficiente para casi terminar la pelea. En un instante, un cuchillo se disparó hacia su cara. Todoroki se tambaleó hacia un lado, un movimiento instintivo que probablemente le salvó la vida. Aún así, la hoja todavía dibujaba una línea de sangre en su mejilla antes de incrustarse en la pared detrás de ellos. Stein, habiendo aprovechado el momento de distracción, se apresuró a respirar detrás de él. Izuku se vio obligado a ver cómo Todoroki apenas seguía el ritmo del asesino, los ataques de Stein se entretejían magistralmente en una red mortal, cada vez más apretada. De repente, la katana del asesino de héroes giraba en el aire, y la cabeza de Izuku se inclinó hacia atrás para mirarla. Tomó un momento procesar ese hecho, pero en el momento en que hizo clic, Izuku entró en acción. Pateó desde el suelo en ángulo, luego se lanzó de nuevo desde una pared para disparar más allá del asesino de héroes. Vio que los ojos de Stein se abrían cuando pasaba, y creyó escuchar un gruñido maldito donde sangre antes de envolver sus manos en la bufanda del hombre. Trayendo toda la fuerza y el impulso que pudo, Izuku plantó un pie y golpeó a Stein contra la pared opuesta como una bola de demolición. Hubo un fuerte crujido en el impacto, aunque Izuku no estaba seguro de si provenía de la pared o del hombre. Un dolor agudo en sus manos lo alertó sobre el hecho de que había tenido razón antes. La bufanda era definitivamente una trampa. Stein tiró de él desde el suelo, lo que arrastró el material fuera del alcance de Izuku. El alambre de púas tejido en él, después de haber cortado sus guantes, cortó sus manos cuando lo tiraron entre sus dedos. La sangre goteaba de los rasguños, extrañamente pareciendo brillar en la luz parpadeante de la llama de Todoroki. Otro tirón liberó la bufanda por completo, pero antes de que el extremo ensangrentado pudiera llegar a su dueño, una oleada de hielo se estrelló contra la ubicación de Stein. Izuku vislumbró brevemente al asesino cuando Stein se arrojó hacia atrás, pero la bufanda abandonada estaba atrapada en su mayor parte dentro del glaciar en miniatura. Izuku miró fijamente al hielo en un intento de detectar cualquier movimiento en el otro lado. Ustedes dos, detengan esto. Gritó Ida, e Izuku se sobresaltó ante el fuerte sonido. He heredado el nombre de mi hermano. Esta es mi responsabilidad. ¿Heredaste su nombre? Extraño, Todoroki respondió, y miró a Ida por unos segundos. Recuerdo a un Ingenium que nunca hizo muecas así. Pero supongo que tu familia también tiene un lado oscuro, entonces. Fue en ese momento cuando Stein atacó. Cortó el glaciar en pedazos astillados en un instante. Fragmentos de hielo se esparcieron cuando la estructura se derrumbó y una fina niebla congelada flotó en el aire. Mientras Izuku vigilaba, una extraña sensación se apoderó de él. Casi se sentía como un dolor de cabeza, aunque había venido de la nada. Inconscientemente, Izuku negó con la cabeza en un intento de aclarar su mente. Ese momento fue todo lo que Stein necesitaba. Izuku notó los cuchillos que volaron a través del hielo que caía demasiado tarde para detenerlos, y escuchó el horrible sonido de la carne perforada detrás de él. Izuku giró, temiendo lo peor. El brazo de Todoroki sangraba mucho por las cuchillas ahora enterradas en su antebrazo, pero al menos no fue letal de inmediato. Mierda, necesita una forma de detenerla, espera, es obvio. Todoroki, seca la sangre con tu fi. Contraataca el peligro ahora. El dolor atravesó la cabeza de Izuku nuevamente, mucho más intenso, y se alejó desesperadamente de él, lo que sea que haya sido. Una fracción de segundo después, la hoja de Stein golpeó hacia adelante desde los restos sombreados de la pared de hielo, apenas pasando entre su brazo izquierdo y las costillas. Desafortunadamente, un callejón lúgubre lleno de trozos de hielo dispersos no era el entorno óptimo para tambalearse. Con un grito de sorpresa, el pie de Izuku se deslizó debajo de él en un parche resbaladizo y cayó en una maraña de extremidades. Peligro de ataque. Otro pico de dolor detrás de sus ojos, una sensación de que algo venía por su brazo. Lo tiró hacia un lado, pero no tenía la base para hacer mucho. Esta vez, la espada de Stein talló una línea en su antebrazo, la sangre salió volando de la herida. En un momento surrealista cuando el mundo parecía ralentizarse, Izuku observó cómo su sangre brillaba con motes dorados en el borde de la hoja, y vio un breve reflejo de ojos dorados y verdes en su superficie. La lengua de Stein se extendió y la sensación opresiva de su parálisis regresó. Una vez más, el cuerpo de Izuku no era más que una estatua atrapada en medio de una caída. Maldita sea, simplemente no puedo seguir el ritmo. Izuku se enfureció. 2 veces, Stein lo había derribado prácticamente sin esfuerzo.
El grado en que fueron superados aquí fue horrible, y ahora Shoto era una vez más el último hombre en pie. Necesito ser mejor que esto. No puedo tener todo este poder y seguir siendo inútil. Una bota con púas se estrelló junto a la cabeza de Izuku, cortando su línea de pensamiento como una guillotina. Un momento después, fue arrastrado por el aire por su capucha. Uno de los cuchillos de Stein encontró su garganta, metal frío presionado bruscamente contra la piel. ¿Un lado oscuro? Stein gruñó hacia Todoroki cuando su cabeza se asomó a la visión de Izuku, justo por encima de su hombro. La malicia parecía irradiar físicamente del hombre, palpable para los sentidos de Izuku tan claramente como la luz o el sonido. Tu padre bastardo es una sombra sobre toda la maldita industria de los héroes. Sí. Todoroki respondió de inmediato. Stein vaciló ligeramente, un momento de confusión visible en su rostro. Entonces, entrecerró los ojos. Tan ansioso por apuñalar a tu propia familia por la espalda, solo para tratar de vivir. Repugnante. Los ojos de Todoroki se entrecerraron y su boca se abrió para disputar esa suposición radicalmente incorrecta, pero fue interrumpida por una voz inestable a sus pies. Quita la mano de Midoriya. Todoroki y él solo están aquí por mí. Dijo Ida, frente a un rictus de horror, los ojos fijos en Izuku mientras colgaba en el agarre de Stein. Ninguno de los dos merece morir por mi culpa. Por favor, detén esto. Ninguno de nosotros se irá antes de que termine esta pelea, y Ida. Preguntar amablemente tampoco va a terminar. Todoroki gruñó. Si quieres detener esto, levántate y haz algo al respecto. Nunca te permitas olvidar en lo que quieres convertirte. Dange, Stein se movió antes de que la púa en la cabeza de Izuku pudiera registrarse por completo. Izuku fue arrojado a Todoroki como un saco de papas. Con un grito de sorpresa, se estrelló contra el costado izquierdo del niño y lo hizo tropezar. Todoroki se había movido automáticamente para atrapar a Izuku, ocupando sin pensar su mano izquierda, y así limitó su uso más hábil de las llamas. Al mismo tiempo, todavía estaba tropezando por el impacto, lo que comprometió su equilibrio y, como resultado, inhibió su método habitual de conjurar hielo. Los ojos de Todoroki solo habían seguido a Izuku por un segundo, pero ese segundo fue suficiente para que Stein se acercara a la sombra de Izuku. Para cuando se corrigió el breve lapso de atención de Todoroki, la katana del asesino de héroes ya se había clavado en su pecho, demasiado cerca para que él hiciera algo sin incinerar a Izuku. Stein lo había maniobrado magistralmente y era demasiado lento para recuperarse. Y Ida no lo estaba. Izuku, todavía paralizado y desplomado en los brazos de Todoroki, escuchó el rugido de los motores, el sonido de pasos, y sintió la sacudida cuando tanto él como Todoroki fueron arrojados a un lado. Mientras caían, Izuku tenía una visión clara de su amigo. La luz azul iluminaba el callejón detrás de él, brillando por las llamas que brotaban de sus motores. Innumerables sombras bailaban ante él, cada paso los enviaba a través del estrecho espacio. El rostro de Ida estaba tenso con una sombría resolución, vuelto hacia el villano que se aproximaba. Sus ojos, sin embargo, permanecieron fijos en sus compañeros y lo dijeron todo. Determinación. Orgullo. Aceptación. Miedo. El roce de metal sobre metal resonaría en la memoria de Izuku durante años, el sonido se grabó en su mente junto con la escena que se desarrolló ante él. La katana del asesino de héroes atravesó la armadura de Ida en el esternón, el metal delgado hizo poco para detener la hoja mientras era presionada más profundamente por el impulso de Ida y la fuerza de Stein. La hoja brotó de la espalda de su amigo, un chorro de sangre se liberó cuando la espada fue enterrada hasta la empuñadura. Y Ida. Fin del capítulo. Capítulo 2. Primer contacto. Ida. Stein arrancó su espada del pecho de Ida con un chirrido de metal y un ceño fruncido. Con un giro rápido, sacó un machete de su costado y arremetió. La hoja cantó en el aire más rápido de lo que Izuku podía rastrear y barrió justo antes de su pecho, tan cerca que Izuku podía sentir el viento que desplazaba. Por encima de su hombro, escuchó el aliento de Todoroki silbar de dolor cuando se agregó otra herida a su brazo. La espada de Stein retrocedió y la lengua del asesino de héroes se deslizó para recoger su premio carmesí. El asesino se había movido tan rápido que no fue hasta después de su ataque que el cuerpo de Ida se derrumbó como una marioneta con las cuerdas cortadas. El chico con armadura se estrelló sin fuerzas contra el suelo, el sonido fue áspero para los oídos de Izuku. Los dedos de Ida escarbaron débilmente en su pecho. Izuku solo vislumbró la herida mientras caía también, todavía arrastrado por el empujón de Ida. Esa mirada había revelado una cantidad aterradora de sangre. Izuku rodó cuando golpeó el suelo. Se liberó del brazo paralizado de Todoroki antes de descansar de lado. Estaba mirando hacia el centro del callejón.
frente a Irida. Los ojos de su amigo se sacudieron salvajemente, el pánico y el miedo eran evidentes mientras sus labios temblaban en silencio. Se arañó desesperadamente el hombro y el costado, donde Izuku sabía que estaban los broches que mantenían su placa pectoral en su lugar, pero parecía que no podía encontrarlos. Por encima de sus formas boca abajo, Stein se cernía como un monstruo proyectado en la sombra. La sombra malévola volvió a levantar su katana, la agarró con fuerza y luego la balanceó. Izuku y Todoroki gritaron, pero la única sangre que derramó el columpio fue de su propia longitud cubierta. Las gotas rojas salpicaron el suelo y las paredes por igual, pero no se acercaron a los niños caídos. Tal vez había una pizca de heroísmo en ti en alguna parte después de todo. Stein tarareó pensativamente mientras miraba a Irida. Demasiado poco y demasiado tarde, pero tu sacrificio fue respetable, aunque inútil. Tu vida es tuya por el tiempo que te queda, Ingenium. Muere sabiendo que actuaste al servicio de los demás, al menos una vez. Los ojos de Ida habían perdido gran parte de su enfoque, y estaban perdiendo más por segundo. La sangre brotó de las articulaciones de su armadura para formar un charco que crecía constantemente debajo de él. La escena era horriblemente similar a una que Izuku había visto, hace minutos, horas. Uno que había esperado desesperadamente, tal vez ingenuamente, no volver a ver en mucho tiempo. La boca de su amigo trabajó en silencio y la sangre comenzó a correr por su mejilla para unirse al charco de abajo. Stein se volvió hacia Native, desdeñoso de aquellos que dejó a su paso. El pro todavía estaba paralizado y había aterrizado boca abajo contra una pared después del rescate de Todoroki. Izuku apenas podía escuchar sonidos amortiguados provenientes del hombre, aunque el miedo desesperado en ellos era inconfundible. Esta falsificación es la siguiente, antes de que nadie más se libere. Las lágrimas se mezclaron con la sangre mientras corrían por el rostro de Ida. Horror. Dolor. Dolor. Miedo. Enojo. Furia. Ira. Algo dentro de Izuku cobró vida. Se retorció, se deformó, se partió y se arrancó hacia afuera de su cuerpo en un estallido de poder. Zarcillos de negrura como la tinta brotaron de su piel. Emergieron de sus manos, sus brazos, su torso, incluso su rostro, destrozando cualquier ropa que se interpusiera en su camino. En cuestión de momentos, el mundo fue tragado por la oscuridad envuelta en una radiante luz esmeralda mientras arremetían para agarrarse a todas las superficies del callejón. Era como una telaraña hilada con tinta, e Izuku era la araña atrapada dentro de su propia creación. Los zarcillos se volvieron locos. Arrancaron a Izuku de su posición para arrastrarlo por el suelo hasta que se encontró con la variedad de bolsas de basura que tiraron hacia él. Irrumpió, pero luego fue lanzado al aire. Por un momento, lo dejaron colgado boca abajo en el centro de su red oscura, cada parte de él tirada en una dirección diferente. De vez en cuando, un lado ganaba e Izuku se encontraba estrellado contra una pared, otro bote de basura o el suelo. Pero a Izuku no le preocupaba su propio trato por parte de los zarcillos. Porque, por mucho que le estuvieran haciendo a él, le estaban haciendo mucho, mucho peor a Stein. Por cada hebra que el asesino de héroes logró cortar, otro aprovechó la oportunidad para atrapar aún más al hombre. En poco tiempo, sus brazos habían sido inmovilizados en su cuerpo y sus armas arrancadas, dejándolo indefenso para resistir los caprichos de su captor de tinta. El concreto se agrietó cuando Stein fue golpeado contra una pared por un zarcillo envuelto alrededor de su tobillo. Otro, uno enrollado alrededor de su brazo, lo tiró hacia arriba a lo largo de la pared. Un tercer y cuarto hilo atraparon su abdomen y tiraron de Stein hacia abajo con una violencia repentina, lo que arrancó un grito irregular del asesino mientras cambiaba bruscamente de dirección. Stein se estrelló contra el suelo con tanta fuerza que la sangre brotó de su boca. Varios cuchillos fueron arrojados de su cuerpo para girar hacia la boca del callejón, el sonido del metal resbalando fuerte en el momento de silencio que siguió. Luego, más y más zarcillos arremetieron contra el asesino de héroes. Se envolvieron alrededor de su cuerpo, le ataron las extremidades, lo colgaron, lo apretaron. El poco aliento que le quedaba a Stein fue expulsado en un silbido cuando los hilos de tinta se tensaron. Sus ojos se abrieron de par en par y frenéticos mientras su boca se abría en un grito silencioso. Su cuerpo se arqueó, se puso completamente rígido por un momento, luego se aflojó dentro del capullo oscuro. Sin embargo, siguieron llegando más zarcillos. Izuku se estrelló contra otra pared antes de que los zarcillos lo devolvieran violentamente al suelo. Se deslizó, con el brazo levantado instintivamente para protegerse la cara.
Habiendo descubierto que podía moverse de nuevo, Izuku arañó los zarcillos que brotaban de su rostro lo mejor que pudo, dado que sus manos desnudas también tenían hebras que se extendían desde ellas, pero podía hacer poco con los zarcillos. Entonces, Izuku vio a Ida. Los zarcillos aparentemente habían dejado en paz a los aliados de Izuku, afortunadamente. Pero Ida estaba quieto, incluso más allá de cuando había sido paralizado por el Don de Stein. Izuku no podía verlo respirar. Sus ojos estaban medio cerrados e inmóviles, su boca floja. La ira de Izuku murió abruptamente cuando la conmoción lo abrumó. Con él, la red de tinta a su alrededor se congeló, luego se deshilachó y se dispersó como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Izuku apenas escuchó el golpe de Stein golpeando el suelo mientras arrastraba su cuerpo maltrecho hacia su amigo. Soltó frenéticamente los broches de la armadura de Ida, tal como había visto hacer al chico después del entrenamiento, y se la quitó. Encontró el pecho de Ida cubierto de sangre, goteando débilmente de una herida de oso pardo en el centro de su pecho. Las manos de Izuku temblaron cuando se acercó hacia adelante. Frustrado, se mordió el interior de la mejilla, sacó la atención del pánico ciego y comprobó el pulso de Ida. Era débil, tan débil que Izuku apenas podía sentirlo, pero allí de todos modos. Desesperadamente, Izuku presionó una mano a cada lado de la herida en un intento de detener el sangrado. Para horror de Izuku, descubrió que la herida estaba justo al lado de la columna vertebral de Ida, posiblemente habiéndolo golpeado. ¿Fue por eso que Stein no lamió su katana? ¿Porque no lo necesitaba? Una pequeña parte de Izuku se preguntó. Aplastó despiadadamente el pensamiento y se obligó a funcionar. Ida lo necesitaba. Todoroki. Necesito que llames a una ambulancia aquí, ahora. Todavía no puedo moverme. Todoroki llamó frenéticamente desde algún lugar, y el temor empapó a Izuku. No. No, 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 no. No. La mente de Izuku era un desastre tembloroso, los pensamientos parpadeaban y morían más rápido de lo que podía aferrarse a ellos. No, no voy a dejar que Ida muera. No voy a dejar que otra persona muera frente a mí esta noche. Me niego. Tú. Será. En vivo. Algo dentro de Izuku resonó, y lo agarró desesperadamente. Un instinto, un sentimiento extraño pero de alguna manera natural. Lo siguió. En una oleada, Full Cowling se encendió. Junto con él, el zumbido de energía que había sentido recorriendo su cuerpo desde que Kinenk Musosudon comenzó a condensarse. El calor sangró del cuerpo de Izuku, se acumuló en sus palmas y luego fluyó hacia Ida. Cuando Full Cowling se apagó, lo dejó frío, indeciblemente exhausto y con una persistente sensación de vacío. Aún así, mantuvo las manos en su lugar. No sabía lo que había pasado. No le importaba siempre que lo que fuera ayudara a salvar a Ida. En el momento en que sintió que más sangre comenzaba a filtrarse entre sus dedos, su pánico se redobló. Ida ya había perdido grandes cantidades, seguramente no podía permitirse perder más. Pero la cantidad de sangre continuó aumentando, hasta que el goteo volvió a brotar. Izuku estaba bastante seguro de que no era así como se suponía que funcionaba el sangrado, así que lo tomó como una señal prometedora. El sonido de Todoroki mientras corría, el teléfono sonando en una mano mientras la otra salía disparada para comprobar el pulso de Ida, era otro. Su pulso no es tan débil como esperaba. Todoroki sonaba desconcertado, luego se retorció e inmediatamente comenzó a gritar su situación a quien había respondido a su llamada. Momentos después, Izuku escuchó un silbido familiar de aire cuando Gran Torino salió disparado sobre el callejón, seguido rápidamente por fuertes palabrotas, otra ráfaga de aire y el pequeño hombre golpeando junto a ellos. ¿Qué diablos pasó aquí? ¡Oh, mierda! Torino contempló la escena a su alrededor. Sus ojos inicialmente encontraron a Stein, luego se posaron en los dos niños ensangrentados que atendían a un tercer niño, aún más sangriento. Torino se movió rápidamente. El anciano héroe se quitó la capa, la rasgó por la mitad y luego se inclinó. En el 3, aléjate y pondré mi capa en su lugar para detener mejor el sangrado. Torino gruñó, luego miró a Todoroki. Tú, eres el chico Todoroki con el hielo, ¿verdad? Bien. Puedes hacer un aparato ortopédico de hielo lo suficientemente suave como para no moverlo demasiado, pero lo suficientemente apretado como para mantener todo en su lugar. Ante el asentimiento mudo, posiblemente conmocionado, de Todoroki, Torino se preparó para moverse. Está bien. 1, 2, 3. Los tres movieron al unísono casi perfecto, pero aún así Izuku vislumbró la herida antes de que la capa la cubriera. Un anillo dorado brillaba a su alrededor con una luz brillante y rica que iluminaba brevemente el suelo a su alrededor. En ese momento, Izuku pudo ver claramente los remolinos de oro en la sangre fresca que se derramó de la herida de Ida.
El alivio se estrelló contra él, teñido por el frío de la escarcha cuando Todoroki congeló todo en su lugar. Supongo que la vitalidad de Kinenkun también se le pudo dar a otra persona. Es decir, eso es increíble. Oh Dios, por favor, por favor, por favor, vive, y irá. Torino y Todoroki miraron confundidos a la sangre brillante, luego a Izuku. Todoroki entrecerró los ojos. Con cuidado, ahuecó una pequeña llama en su mano y luego la levantó para iluminar mejor a Izuku. La sangre en tu cara también brilla. Murmuró Todoroki, con la cabeza inclinada hacia un lado, luego miró el brazo herido de Izuku. No recuerdo que tu sangre fuera brillante, mi gorilla. Torino también se inclinó, con el ceño fruncido más pronunciado de lo habitual en su rostro. Estuviste fuera de mi vista durante 20 minutos como máximo, mocoso. ¿Qué diablos pasó? Torino sonaba a medio camino entre perplejo e impresionado a regañadientes. Estaba ayudando con una evacuación, y alguien usó su don conmigo para ayudar con una lesión. Izuku se hundió, su agotamiento comenzó a abrumarlo ahora que no estaba tratando activamente de evitar el desastre. Te lo contaré más tarde. Pero creo que sala de emergencias, la sangre brillante proviene de eso. Supongo que el don me permitió pasar los efectos Aida en su lugar, lo cual es increíble. Nunca había oído hablar de algo así, Izuku parpadeó, luego se volvió a enfocar. Creo que está ayudando, o al menos está mejor que antes, pero no sé cuánto tiempo más durará. Realmente no sé nada al respecto. Los ojos de Izuku se desviaron y contempló la escena a su alrededor. El callejón estaba en ruinas, grietas y cráteres esparcidos tanto por las paredes como por el suelo, con fragmentos de hielo esparcidos entre ellos. Más de una pila de basura estaba en llamas. Native todavía yacía cerca de una pared, vagos sonidos de confusión flotando en él. Stein estaba en un montón arrugado a unos metros de distancia, inconsciente pero aún una amenaza mientras no estuviera sujeto. Cuando sus ojos se posaron en Torino, el viejo héroe parecía estar pensando en la misma línea, con los ojos fijos en la forma extendida de Stein. Ok, terminemos esto. Todoroki, vigila al chico Ida. Mi gorilla, ve a ver a Native, luego ven a ayudarme a buscar a Stein si puedes. Torino se giró una vez que recibió un reconocimiento de ambos. Se palmeó el cinturón por un momento mientras caminaba hacia Stein antes de detenerse con una maldición. Supongo que ninguno de ustedes tenía esposas o algo con que atarlo. Todoroki señaló hacia una pila de bolsas de basura, una milagrosamente no en llamas, cerca de donde estaba Torino. Noté algo de cuerda allí. Torino siguió su gesto y luego suspiró. Rebuscó en las bolsas por un momento antes de detenerse, luego sacó un rollo de cuerda lleno, aunque manchado. ¿Quién simplemente tira la cuerda? Preguntó el viejo héroe, sonando extrañamente ofendido por la idea. No está deshilachado ni nada. Esta es una cuerda perfectamente buena. Gente en estos días, Izuku optó por no cuestionar cómo Todoroki había podido detectar la cuerda en medio del caos. En cambio, se incorporó y se arrastró hacia Native. Cuidadosamente, Izuku revisó la espalda del profesional en busca de lesiones antes de alejar al héroe de la pared. Izuku ignoró deliberadamente la huella de la mano ensangrentada que dejó en el hombro del héroe al hacerlo. Native inmediatamente se atragantó, luego escupió pequeños trozos de grava y dudosa suciedad del callejón de su boca. Dios, gracias por conmoverme. Si tuviera que probar el callejón por mucho más tiempo, me habría lanzado. Native le dio una débil sonrisa, aunque se desvaneció cuando el rostro de Izuku permaneció plano y exhausto. Los ojos del profesional recorrieron el estrecho campo de batalla. Hizo una mueca, en todo lo que pudo mientras estaba paralizado, al ver a Ida. Lamento que todos hayan tenido que pasar por esto. Sé que realmente no estabas aquí para mí, pero los aprecio a todos de todos modos. Native miró a Izuku con los ojos entrecerrados, luego miró a Todoroki e Ida nuevamente. Mierda. Murmuró el hombre. Todos ustedes son de la clase de primer año de UA, ¿no? Estás en tus pasantías. Ninguno de ustedes tiene licencia. Demasiado cansado para responder adecuadamente, Izuku simplemente negó con la cabeza y continuó inspeccionando al hombre en busca de heridas. La puñalada en su hombro izquierdo fue la única herida significativa, aunque tenía una dispersión de rasgaduras en su disfraz por lo que Izuku asumió que eran algunas llamadas cercanas. Native pareció reflexionar sobre la situación antes de continuar. Supongo que ninguno de ustedes tenía instrucciones explícitas para usar sus dones en combate, ¿verdad? Izuku ciertamente no lo había hecho, y por la forma en que Manual había estado actuando en el breve tiempo que lo había visto, Izuku dudaba que Ida lo hubiera hecho. Todoroki, Izuku no estaba seguro. El silencio de Izuku fue evidentemente suficiente para Native, quien suspiró.
Probablemente te van a rastrillar las brasas por vigilantismo, incluso si lo hiciste para salvar la vida de alguien. Has repasado lo estricta que puede ser la ley de dones sobre cualquier tipo de uso combativo de dones sin licencia, ¿verdad? Eso no será bonito. Oh, sí. El señor Aizawa fue muy claro en ese frente. Izuku pensó con resignación. No podía sentirse culpable por sus acciones, pero podía temer absolutamente las consecuencias. Entonces, los ojos de Native se cruzaron con los de Izuku. Si alguien pregunta, autoricé el uso de Kirk bajo el protocolo de autorización de protección contra desastres. Es un poco inestable, dado que soy de bajo rango y no tengo mucha autoridad para lanzar, pero técnicamente está dentro de lo que estoy autorizado a hacer. Izuku frunció el ceño mientras apretaba el vendaje que había sacado de una de las bolsas de Native alrededor del hombro del hombre. ¿Mentirías sobre eso por nosotros? Probablemente terminarás reprendido en el mejor de los casos. Si la comisión no lo compra, podría ser despojado de su licencia. Native se rió entre dientes. Chico, dado que sería un cadáver tibio en este momento si no fuera por ustedes, puedo lidiar con algunos trajes que se enorgullecen de que les di permiso para defenderse. Es posible que todavía estén de mal humor porque 3 estudiantes de primer año sin licencia lograron rastrear a Stein, pero no pueden acusarlo exactamente de tropezar criminal con un intento de asesinato. Dicho esto, probablemente sea mejor no hacerlo con demasiada frecuencia antes de obtener su licencia. Izuku asintió con cansancio. Gracias, nativo. Intentaré evitar este tipo de situaciones, pero, el villano del lodo pasó por su mente, seguido rápidamente por los villanos del incidente de Usg. Volviéndose, Izuku lanzó una mirada a Stein. Detrás de la figura inerte, Izuku pudo ver a Gran Torino agachado y mirándolo con una ceja levantada mientras revisaba los bolsillos de Stein. Admito que mi historial no es muy prometedor en ese sentido, Native sonrió. Sí, eso tiende a suceder con los buenos. Izuku se puso de pie con esfuerzo, luego trató de sonreír. Gracias, nativo. Voy a ir a ver a Todoroki y. Hágaselo saber. ¿Te importa si tomo esto? Izuku hizo un gesto hacia los vendajes restantes en su mano. Con un gruñido de aprobación del héroe paralizado, Izuku se arrastró hacia sus compañeros de clase. Se quedó el tiempo suficiente para ver que la condición de Ida era tan estable como cuando se fue, atar el brazo de Todoroki e informarle de la autorización retroactiva de Native. Después de recibir un asentimiento de comprensión, Izuku se arrastró hacia Stein y Gran Torino. Con un gruñido, se arrodilló y se unió a la búsqueda del tesoro con armas homicidas. ¿Conspirando para eludir las leyes de los vigilantes, eh? El anciano pinchó, sin molestarse en mirar hacia arriba. Izuku no vio mucho sentido en tratar de evadir, así que se encogió de hombros y continuó buscando cuchillos. Torino resopló mientras arrojaba una cuchilla plegable sobre la pila francamente absurda detrás de él. No es que vaya a juzgar. Solo obtuve mi licencia para poder usar libre y legalmente mi don para ayudar a un viejo amigo. Era más simple, en mi época, especialmente si eras un vigilante lo suficientemente bueno como para que no pudieran demostrar que lo eras. Simplemente no busques problemas con demasiada frecuencia, hace que la gente se ponga de mal humor. Claro. Izuku parpadeó hacia Torino, tomado por sorpresa. Honestamente, pensé que estarías más enojado. Sobre todo. Torino le lanzó una mirada, con los ojos ardientes. Oh, estoy enojado porque no me escuchaste y te quedaste en el maldito tren. Podrías haberte matado haciendo lo que hiciste, sin mencionar que habría sido difícil para mí cubrirte el trasero dado que estaba con un montón de testigos hasta hace unos minutos. Un suspiro siseó de sus labios, la dureza disminuyó de su expresión. Pero estás vivo, y supongo que más de una persona estaría muy muerta si no hubieras aparecido. Hiciste la misma maldita tontería que habría hecho Toshinori, así que no puedo sorprenderme demasiado. Los dos trabajaron en silencio durante un tiempo, hasta que finalmente determinaron que no podían desarmar al hombre mucho más sin desnudarlo literalmente. Le habían quitado las botas con púas, le habían quitado las cuchillas de las vainas visibles y habían buscado en casi cada centímetro de él su alijo de armas ocultas. Francamente, Izuku estaba sorprendido de que Stein no hubiera sido destrozado por su propio tesoro de cuchillas neuróticas durante la pelea. ¿Realmente le hiciste un número a este tipo, eh? Torino gruñó mientras miraba al asesino de héroes. Puedo detectar algunos impactos bastante fuertes, lo que supongo que fue obra tuya. Tenía algunas marcas de quemaduras, presumiblemente del mocoso Todoroki. Pero estos, bajó las envolturas alrededor de los brazos del asesino de héroes, revelando franjas de moretones enojados que cruzaban la extremidad. No estoy muy seguro de qué hacer con esto. Están por todas partes. ¿Son de Native?
Izuku negó con la cabeza y comenzó a tirar de su labio inferior. Hizo una mueca al sentir que la sangre seca se desprendía de su piel. Realmente no he llegado a pensar en eso, con todo lo que estaba pasando, pero algo extraño estaba sucediendo durante la confrontación con Stein. Algo con mi don. Torino arqueó una ceja con curiosidad. Hubo algunas veces en las que sentí un dolor punzante en la cabeza, y sentí que tenía algún tipo de advertencia sobre los ataques antes de que se hicieran. Me salvó de ser apuñalado una vez, pero eso me desconcertó tanto que Stein me atrapó de todos modos en el segundo intento. Al final, después de que él apuñaló a Irida, algo más sucedió. Izuku respiró hondo entre dientes al recordar la sensación. Una especie de zarcillos negros salieron disparados de mí. Se aferraron a todo y me arrojaron, pero eso no fue nada comparado con lo que le hizo a Stein. Lo destrozaron, literalmente le exprimieron la conciencia, luego volvieron a balancearme como un niño con un juguete. No fue hasta que noté la condición de Ida nuevamente que se detuvieron. Simplemente se desmoronaron después de eso. Las cejas de Torino habían estado subiendo constantemente a través de la descripción de Izuku, pero se habían disparado completamente en la línea del cabello al final. ¿Alguien más usó su don contigo antes de que llegaras aquí? Izuku negó con la cabeza. No, solo el Dr. Kinenkun, que yo sepa. Pero aquí está la cosa. Creo que venía de One for All. Se sentían diferentes, pero al mismo tiempo, eran familiares de alguna manera. Realmente no sé cómo describirlo. Fue como durante el festival deportivo, Izuku lanzó una mirada encubierta a Todoroki, quien afortunadamente estaba concentrado en atender a Ida. Cuando aparecieron los vestigios. Torino miró fijamente a Izuku por un segundo antes de que se desplomara. Llevaré el culo de Toshinori a mi apartamento, y podemos hablar de ello una vez que se resuelva este lío. Dudo que el gran Luz tenga una gran idea, pero ha tenido el poder durante más de 40 años. Tal vez tenga alguna idea dando vueltas en esa cabeza vacía suya. Murmuró, sin sonar particularmente convencido. Izuku es cierto que también es bastante escéptico, pero podía esperar. Su conversación fue interrumpida por un grito de alivio de Native cuando el hombre se puso en pie de un salto. Miró a su alrededor, marchitándose un poco cuando descubrió que no quedaba mucho que pudiera hacer. Momentos después, Izuku pudo distinguir débilmente el sonido de pasos corriendo mientras se acercaban, y más allá de ellos el sonido distante de las sirenas a medida que se acercaban. Después de un breve intercambio de miradas, Izuku y Torino se pusieron de pie y arrastraron a Stein hacia la boca del callejón. Cuando entraron en la calle principal, el grupo de profesionales que se acercaban se detuvo para mirarlos. Francamente, Izuku pensó que era una reacción justa. Un pequeño anciano y un niño probablemente no eran quienes esperaban ver, y mucho menos que tuvieran a un notorio asesino en serie atado y al final de una correa de cuerda. El silencio atónito se rompió cuando estallaron en una cacofonía de preguntas, aunque Torino las interrumpió casi de inmediato. Guarda esa mierda para más tarde, tenemos una lesión crítica en el callejón, de principio a fin con probable daño en la columna. Izuku hizo una mueca mientras Torino hablaba. Deseaba que sus sospechas no se hubieran confirmado. ¿Alguien aquí con algo parecido a un don curativo? ¿Un hombre alto con un largo cuello? ¿Cabeza? Con puntos dando vueltas, dio un paso adelante. Una sección de costura en la parte delantera se separó, revelando que era su boca. Soy Patchwork. Puedo realizar puntos de sutura de emergencia, pero no aguantarán por mucho tiempo. Torino asintió y lo instó a entrar en el callejón. Vete. Todos los demás, vigilamos. La cabeza del viejo héroe se balanceó, con los ojos muy abiertos y alerta. Paja. Gritó Torino, demasiado tarde. En una raya amarilla enfermiza, un gnomo cayó del cielo, bombeando enormes alas. La criatura arrastraba un rastro de sangre de una cuenca ocular vacía ubicada dentro de su cerebro expuesto, pero su ojo funcional estaba fijo en Izuku. Apenas tuvo tiempo de registrar lo que estaba a punto de suceder antes de que los pies con garras lo agarraran por las costillas y lo llevaran hacia arriba y lejos. Mientras arañaba desesperadamente las garras que lo sostenían, Izuku observó con horror cómo los héroes se alejaban. La sensación se redobló cuando vio a Stein ponerse en pie de un salto, con un pie extendido de manera extraña. Sabía que estaban trabajando juntos. Pensó Izuku, presa del pánico. Solo soy la distracción para que Stein pueda hacer una escapada para... Stein arrancó algo de una esquina sombreada con los dedos de los pies, luego lo levantó detrás de su espalda a sus manos que esperaban. Espera. ¿Era ese uno de sus cuchillos? Izuku entrecerró los ojos, tratando de ver. Parecía ser el caso, ya que las cuerdas que habían atado a Stein se cayeron.
Como un rayo, el asesino de héroes se abalanzó sobre uno de los héroes. Pero en lugar de ir a matar, la lengua del asesino de héroes se deslizó hacia la mejilla de su objetivo. Izuku estaba momentáneamente confundido antes de que el gnomo se congelara y luego comenzara a caer. Su estómago se tambaleó hacia su garganta ante el repentino descenso, y renovó su intento de escapar de las garras que lo atrapaban. Espera, Stein. Su pregunta inconclusa fue interrumpida por la respuesta. Stein corrió hacia él con una velocidad inhumana. El asesino de héroes dejó a los héroes en el polvo mientras corría tras el captor de Izuku. Con un salto, Stein plantó un pie en un balcón y luego se lanzó al aire libre. Peligro tanto esta sociedad llena de farsas, Stein raspó mientras golpeaba con un cuchillo el ala sorprendentemente resistente del gnomo, y luego lo usó para arrastrarse hacia adelante. El asesino de héroes destrozó el ala a medida que avanzaba, antes de que finalmente lograra trepar a su espalda. Y los criminales que ejercen su poder en nombre de pequeñas travesuras, el frío que las palabras de Stein enviaron a través de Izuku contrastaron con el calor hirviente de la sangre que llovió sobre él desde arriba. Brevemente, el calor resbaladizo hizo que agarrar las garras congeladas del gnomo fuera más difícil. Sin embargo, una vez que tuvo un agarre adecuado, la incapacidad del monstruo paralizado para reaccionar le permitió escapar de sus garras con facilidad. Cuando se liberó, hubo otra lanza de dolor en su cabeza. Por encima de él, vislumbró el cuchillo de Stein mientras caía por última vez, clavado en el cerebro del gnomo. Son objetivos de mi purga. La mano de Stein se rompió y enganchó a Izuku en el aire, para su disgusto. Stein tiró de Izuku por debajo de un brazo, luego saltó de la espalda del gnomo. Quedarse con los gnomu podría haber sido más seguro, la pequeña parte del cerebro de Izuku que no era un desastre caótico de confusión y miedo, reflexionó. La criatura pareció marchitarse mientras caía debajo de ellos, luego se estrelló contra el suelo con el agudo crujido de huesos rotos y una repugnante salpicadura de sangre. Sí, probablemente aún más seguro que esto. Stein aterrizó ante el horror asesinado en una profunda cuclilla, luego arrancó el cuchillo de su cerebro. El movimiento brusco arrojó sangre y trozos de cerebro en un arco sangriento detrás de él. Todos, por el bien, de una sociedad mejor, Stein gruñó, voz áspera. Izuku trató de alejarse, pero el agarre de Stein era extremadamente fuerte. Por un lado, eso evitó que Izuku cayera en el lío de sangre y materia gris salpicada por el suelo, lo cual era lo suficientemente nauseabundo con los brazos extendidos. Por otro lado, ya estaba cubierto de sangre y estaba atrapado con Stein. Eso probablemente no era un buen augurio para su prolongada salud. De todos modos, tratar de escapar de Stein mientras el hombre tenía un cuchillo y un agarre sólido sobre Izuku probablemente tomaría más de lo que tenía que dar. Al menos no sin tomar la opción 100% nuclear y hacer que Stein esté a la altura de su nombre, lo que obviamente no iba a hacer. Izuku miró hacia atrás hacia los héroes mientras escuchaba sus gritos distantes, pero vio que de todo el grupo, solo Gran Torino estaba tratando de hacer algo. Su mentor estaba dando vueltas, probablemente en un intento de encontrar un ángulo de enfoque desde el cual pudiera desarmar al captor de Izuku antes de que el asesino de héroes pudiera descuartizarlo. La mirada de Izuku volvió al cuchillo de Stein, que sostenía sin apretar en una mano temblorosa. Tal vez pueda. ¿Por qué están todos agrupados? Una voz familiar rugió desde la distancia, y la mano de Stein apretó su cuchillo con un espasmo. Bueno, ahí va ese plan, Izuku apretó los dientes. Por supuesto que aparecería ahora. Izuku observó cómo Endeavor doblaba una esquina y gritaba sobre los otros héroes. El último de los Nomu debería haberse dirigido hacia ti, espera, es eso. Esfuerzo, la voz de Stein sonaba inhumana en el oído de Izuku. Un atisbo de movimiento en la periferia de Izuku lo abrumó por el pánico en un segundo. Stein lo arrojó como una ocurrencia tardía mientras el asesino giraba, e Izuku vislumbró la máscara del asesino de héroes mientras se caía. Desde la dirección de los héroes, Izuku escuchó el crepitar de las llamas. Asesino de héroes. Endeavor bramó, la voz se acercaba audiblemente incluso cuando Torino le pidió que se detuviera. Izuku se puso débilmente de pie, de espaldas a la pared que había golpeado. Para su horror, tenía asientos en primera fila para ver la cara de Stein mientras los ojos del asesino de héroes se cruzaban con los del héroe de la llama. Los ojos de Stein estaban inyectados en sangre y muy abiertos por la manía sobre el cráter lleno de cicatrices donde evidentemente le habían cortado la nariz. Eres falso. Fue como si el mundo se detuviera. Izuku vio a los héroes congelarse en su lugar, sintiendo un impulso primario de quedarse quieto y esperar que el depredador lo dejara con vida. Su cráneo se sentía como si estuviera a punto de abrirse de par en par por las olas de peligro que salían del asesino de héroes. Fue abrumador.
Si no lo arreglo, Stein siseó, la saliva voló. El asesino de héroes dio un paso adelante, indiferente mientras pisoteaba un ala en ruinas. Varios de los héroes distantes dieron un paso instintivo hacia atrás. Si alguien no está manchado de sangre, otro paso. La carga de Endeavor se detuvo tambaleándose mientras se atrincheraba en los talones. Al otro lado de la calle, incluso el torino arrastraba los pies nerviosamente. Si no reclamo mi estatus de héroe. Stein continuó con sus lentos pasos, la amenaza irradiaba de él como una hoguera. Izuku sintió que comenzaba a hiperventilar y estaba detrás del hombre. Endeavor estaba bajo todo el peso de la mirada de Stein, que evidentemente fue suficiente para hacer que el titán de un héroe diera unos pasos apresurados hacia atrás. Vamos. Solo traten de matarme, falsos. Stein rugió su desafío mientras se tambaleaba hacia adelante. Incluso heridos y con solo un cuchillo en la mano, los héroes profesionales a los que se enfrentó parecían listos para romperse y huir en cualquier momento. El único al que se le permite matarme es Olmig, un verdadero héroe. Stein se quedó quieto mientras sus palabras resonaban en la calle desierta. El dolor punzante detrás de los ojos de Izuku se cortó instantáneamente. Uno de los profesionales se desplomó y se arrastró a unos metros de distancia antes de recuperarse. Silencio. Este tipo, Endeavor sonaba conmocionado, algo que Izuku no podría haber imaginado antes de ese momento. Él es frío. Izuku se apoyó con fuerza contra la pared detrás de él. Lentamente, se deslizó por la superficie áspera, las piernas no pudieron sostenerlo. En una azotea distante, un hombre larguirucho vestido con ropa negra holgada movía distraídamente los dedos. El movimiento arrojó motas de polvo, que solo unos momentos antes habían sido un par de binoculares. Una ráfaga de viento se llevó el polvo y despeinó su cabello gris y desaliñado, que rozó la mano cortada que agarraba su rostro. Había visto la confrontación con los héroes. Había visto al pequeño hijo de puta Stein matar al último de sus Nomu, negándole el mocoso verde en el proceso. Observó a los héroes cagarse colectivamente mientras Stein arrastraba unos pasos y luego se quedó allí. Tenía tantas preguntas sobre esa mierda de culo. Nada había salido como él quería, y no tenía idea de por qué había sucedido algo de la manera en que sucedió. Eso solo agregó una dimensión completamente nueva a lo enojado que lo hizo todo esto. Quería ir a romper algo. Dentro de él, Dekai aulló de acuerdo, hambriento de más destrucción. Regresemos. Shigaraki le gruñó a Kurohiri. El sombrío mayordomo se arremolinó para mirarlo, con luminosos ojos amarillos que daban la impresión de una curiosidad reservada. ¿Lograste los resultados que querías, Tomura Shigaraki? Idiota. Todo depende de mañana. Shigaraki resopló. Oscuridad. Oscuridad absoluta e impenetrable. Izuku trató de moverse, pero su cuerpo se sentía entumecido e insensible. Se esforzó por hablar, pero todo lo que pudo hacer fue gemir. Luchó por invocar a One for All, pero encontró que el poder estaba ausente. No. No, eso no estaba bien. El poder no faltaba, simplemente no estaba donde lo esperaba. El poder estaba fuera de él, rodeándolo, asfixiándolo. 9. El sonido era tan distante y amortiguado que Izuku apenas lo registró, sumido como estaba en pánico. Cuando la voz se repitió, más claramente, su mente finalmente se aferró a ella, desesperado por aferrarse a cualquier cosa en el vacío. 9. ¿Puedes oírme? La voz finalmente sonó clara, sino un poco tensa. MMMPH. Izuku había tratado de gritar, pero todo lo que pudo sacar fue un gruñido. ¿Crees que eso es un sí? La voz no sonaba del todo convencida, por lo que Izuku repitió su gruñido. Está bien, lo tomaré. Honestamente, el hecho de que pueda llegar así es lo suficientemente asombroso. La oscuridad, adelgazado, a falta de una palabra mejor, e Izuku pudo distinguir vagamente una figura más allá. El hombre parecía enfermizo a pesar de su corta edad, con piel pálida, rasgos dibujados y cabello blanco y lacio que colgaba sobre los ojos verde azulado. El hombre se acercó a él lentamente, la oscuridad se aferraba a él de manera extraña, y parecía como si estuviera presionando contra un gran peso. No puedo hacer esto por mucho tiempo. 9. Algo le está sucediendo a One for All. Nunca antes lo había visto absorber algo así. Siempre se ha almacenado una huella, no se ha tomado realmente, no sé, ¿qué pasa? Cuidado. Mientras el hombre hablaba, gradualmente perdió su batalla contra cualquier fuerza contra la que trabajaba. Se deslizó hacia atrás en la oscuridad una vez más, consumido por el vacío. Izuku se revolvió débilmente cuando la nada se precipitó a su alrededor nuevamente, desesperado por resistir. Sin embargo, por mucho que lo intentara, era inexorable. Con un último grito ahogado, fue arrastrado.
Con una sacudida, Izuku se despertó y se encontró acostado en una cama de hospital, la energía de Full Cooling crepitando débilmente a su alrededor. Incluso el 1% que lo envolvía era un fuerte contraste con el agotamiento que lo agobiaba. Miró a su alrededor, momentáneamente confundido acerca de dónde estaba. Luego, registró la forma inmóvil de Todoroki donde yacía en una cama al otro lado de la habitación, con monitores médicos sin usar en las esquinas. Todo estaba proyectado bajo la parpadeante luz verde de Uno para Todos, aunque los tenues rayos de la mañana brillaban a través de las persianas de la pared del fondo. El hospital. Derecha. Habían viajado con Ida en la ambulancia, habían sido tratados por sus heridas y se habían ido a dormir y recuperarse después de su terrible experiencia. Espero que Ida esté bien, pensó Izuku. La preocupación cortó momentáneamente la inquietud por lo que acababa de experimentar, pero la confusión volvió a aparecer poco después. ¿Qué fue eso? ¿Fue un sueño? Se sentía así, pero al mismo tiempo, ese mismo sentimiento había vuelto. Los vestigios, Olmec dijo que solo los vio una vez, pero ahora los he visto como sombras, he sentido 3 presencias distintas durante la pelea y he visto a una persona hace un momento. Izuku cerró los ojos, luego volvió su enfoque hacia adentro, tratando de sentir el poder de su don. Se sentía como siempre, un pozo de energía vasta más allá de la comprensión. Ese poder se había vuelto cada vez más familiar con el tiempo, pero todavía tenía una sensación de extrañeza que le dificultaba considerar lo propio. Izuku relajó gradualmente su atracción sobre el poder hasta que solo la astilla más mínima aún lo atravesaba. No era suficiente ni siquiera clasificar con un porcentaje, y ciertamente demasiado poco para brillar en su piel. Contempló el poder, sintió la forma en que fluía a través de su cuerpo. Se hundió más profundamente y descubrió que podía sentir el poder con mayor claridad. Estaba hecho de motas de energía entrelazadas, una trenza prismática que podía rastrear hasta el núcleo. Se sintió diferente. Más grande, de alguna manera, a pesar de que Izuku nunca lo había considerado conscientemente antes. Había un sentimiento dentro, conceptos casi destilados. Una sensación de generosidad, de ansiedad, de ira enroscada, de persistencia apenas fuera de su alcance. El enfoque de Izuku se desvaneció y se encontró solo con sus pensamientos una vez más. No fueron tranquilizadores. ¿Qué diablos le está pasando a Uno para Todos? Izuku se sentó en su cama en el Hospital General de Osu. En su mano, sostenía la variedad suelta de vidrio y dispositivos electrónicos que era su teléfono. Inicialmente, lo había sacado de su disfraz andrajoso para tratar de llamar a su madre poco después de despertarse. Dado el estado en el que lo encontró, optó por dejarlo de lado y llamarla usando una de las cabinas telefónicas públicas que ofrecía el hospital. Una vez que le aseguró que estaba bien, le explicó muy cuidadosamente lo que había sucedido la noche anterior. A fin de cuentas, su madre había tomado la noticia mejor de lo previsto. Ella solo había dejado caer el teléfono 3 o 4 veces que él podía oír, y no creía que se hubiera desmayado durante un período de tiempo considerable. Solo podía esperar haber calmado sus temores lo suficiente como para que no fuera un manojo de nervios entre ahora y cuando regresara a casa en unos días. Incluso si lo hubiera hecho, sabía que se enfrentaría a una gran prueba cuando regresara. La amaba mucho, pero su madre se preocupaba por él en el mejor de los casos, y siempre lo hacía sentir culpable. Lo último que quería era preocuparla, pero mientras fuera un héroe, sería inevitable. Solo otra razón por la que necesito dominar One for All lo más rápido posible. Izuku había pensado en su camino de regreso a la habitación. Una vez que tenga el control total, una vez que sea lo suficientemente fuerte como para ser llamado realmente el sucesor de Olmec, ella nunca más tendrá que preocuparse por mí. A su regreso, Izuku había encontrado a Todoroki despierto. Los dos habían hablado por un rato durante sus desayunos en el hospital una vez que llegó la comida. Principalmente, trataron de comprender los eventos de la noche anterior. El hecho de que su pelea con Stein solo hubiera durado unos minutos, a pesar de haber parecido horas durante la confrontación, apenas se sintió real. Al final, el estrés persistente, el agotamiento y la preocupación por el bienestar de Ida habían detenido la conversación gradualmente. Después, Izuku se había metido rápidamente en un pozo de preocupación. Estaban sucediendo tantas cosas y tampoco parecía estar bajo su control. Por un lado, ese era un sentimiento familiar. Por otro lado, ese era un sentimiento del que esperaba poder escapar ahora que estaba entrenando para convertirse en un héroe. Pero con la primera muerte de su carrera, su amigo gravemente herido justo enfrente de él y su don heredado comportándose de manera extraña, se sintió a la deriva.
En un intento desesperado por distraerse, Izuku agarró suavemente su teléfono y se dispuso a ver si algo se podía recuperar. El hecho de que incluso se encendió fue un shock. Que mostrara 386 notificaciones de Eronet fue aún más de una. Tuvo que girar el teléfono varias veces para obtener algunas de las teclas necesarias en las secciones funcionales de la pantalla, pero finalmente pudo desbloquearlo y navegar a la aplicación. Para su grata sorpresa, su mensaje más reciente fue en realidad de Uraraka. Izuku tocó ansiosamente el chat, pero lo que encontró dentro definitivamente no era lo que esperaba. Conversación. Ochako Uraraka Urarakera Urabiti. ¿Estás bien, Deku? ¿Qué pasa? Urabiti. Espero que todo esté bien. Urabiti. Llámame cuando puedas. Sé que probablemente estés bien, pero no puedo evitar preocuparme, ¿sabes? Violencia. Ya sabes, cualquier confusión que Izuku sintiera fue sorprendida por la idea de que Uraraka quería llamarlo. Llámalo. Una niña. Uraraka. Llame a. Mi gorilla, ¿estás bien? Preguntó Todoroki, claramente alarmado. Estoy bastante seguro de que se supone que la gente no debe ponerse roja así. ¿Necesitas que llame a un médico? Estoy bien. Izuku no chilló, y si Todoroki dijo lo contrario, estaba mintiendo. Deku. Lamento irte por tu PHN Damak, llamaré cuando pueda, fue solo después de haber forzado con éxito un texto legible que su confusión regresó. ¿Por qué estaba preocupado Uraraka en primer lugar? Se suponía que no debía estar en Osu, y dudo que Todoroki sea el tipo de persona que actualiza a la clase sobre lo que sucedió sin que se lo pidan. Izuku salió del chat y luego escaneó más abajo. Rápidamente se dio cuenta de que también había recibido mensajes de Kirishima, Yaoyorozu, Asui y. En realidad, bastantes de sus compañeros de clase, junto con All Might. Todos ellos estaban debajo del segundo chat de la lista, un monstruo hinchado que, según la marca de tiempo, había creado durante la pelea con Stein. Esperar, porque es algo masivo en mis conversaciones personales. Eso debería estar en, vaya. Izuku aprovechó la charla hinchada, luego comenzó a sudar frío cuando se confirmaron sus nuevos temores. Aparentemente, a pesar de su mano temblorosa, se las había arreglado para hacer casi todo bien mientras enviaba sus os. Lo único que había hecho mal había sido enviarlo accidentalmente como un mensaje grupal a su lista de contactos de Eronet, en lugar de como un mensaje de proximidad que habría alertado a otros héroes dentro de un radio de 5 millas como él pretendía. No es de extrañar que Todoroki estuviera confundido al principio. Si estaba pidiendo ayuda, ¿por qué la habría enviado a la clase? Si no se hubiera tomado el tiempo de revisarlo y darse cuenta de dónde estaba, Izuku realmente no quería considerar cómo podrían haber terminado las cosas si Todoroki no hubiera llegado cuando lo hizo, o peor aún, si nadie que hubiera recibido el mensaje hubiera estado lo suficientemente cerca como para hacer algo. Izuku miró a Todoroki en la cama frente a él, quien estaba ocupado tocando su propio teléfono. Me acabo de dar cuenta de lo que pasó con mi mensaje. Gracias por venir a ayudar, Todoroki. Todoroki lo miró, luego volvió a deslizar su teléfono. Me salvaste en el festival deportivo. Era lo menos que podía hacer. Hizo una pausa, aunque sus ojos nunca abandonaron la pantalla. Además, por favor llámame Shoto. Cuanto menos tenga que escuchar el nombre de mi padre, mejor. No iría tan lejos como para decir que te salvé, Toshoto. Izuku se contuvo. Sería extraño adaptarse, pero tenía sentido, dado lo que sabía del tema de Endeavor. E incluso si lo hiciera, ayudarte a aceptar tu poder es muy diferente a rastrear a alguien en una ciudad enorme, en medio de un desastre, para ayudarlo a luchar contra un asesino en serie. Shoto lo miró, con una ceja levantada. Creo que, como destinatario de su ayuda, depende de mí qué tan valioso creo que fue. Salvaste mi carrera de héroe. Te ayudé a luchar contra un villano, claro, pero tú fuiste la razón principal por la que fue derribado a pesar de todo. Desde mi perspectiva, todavía te lo debo. Te estás subestimando un poco allí, pero realmente no tengo un buen contraargumento para eso. Izuku respondió después de un momento de sorpresa de vacilación mientras se rascaba la nuca. Gracias, de todos modos. Shoto emitió un zumbido de satisfacción, luego volvió a. Espera, ¿está jugando a Fruit Ninja? Izuku guardó ese dato desconcertante para más tarde, luego volvió a prestar atención a su teléfono. La mayoría de los mensajes dentro del chat grupal que había iniciado accidentalmente eran un revoltijo confuso de preguntas, preocupación y horror a medida que salían más noticias de Osu. Luego, la clase se dio cuenta colectivamente de que los únicos dos que no habían respondido de alguna manera eran Shoto e Ilida, a quienes habían calculado que probablemente también estaban en Osu.
El pandemonio resultante se prolongó durante horas, hasta que disminuyó gradualmente en algún momento de la noche. Con un suspiro, Izuku una vez más luchó valientemente para escribir algo comprensible. Salió tan bien como la primera vez, lo que significó media docena de intentos que todavía consistían en su mayoría en tonterías cuando presionó enviar. Chat grupal. Sin título de Q. Hola Deki y yo reuniendo en el hospital Ida en la cirugía actualizaré cuando pueda PHN Damag Chargebolt. Chicos, ¿mi cerebro todavía está revuelto o es el de mi gorilla? Violencia. Deku. ¿Estás bien? ¿Ida está en cirugía? ¿Qué pasó? Creati. Hay informes de que Nomu estaba atacando la ciudad. ¿Te encontraste con uno de ellos? Deku. No puedo enviar mensajes de texto a PHN Marurara de verdad. Deku. Un Onmu pero no herido por ello crear. Me alegra saber que no te lastimó uno de esos monstruos. ¿Había más villanos atacando entonces, o las heridas eran de otra cosa? Todavía no se ha publicado mucha información. Shoto. Según tengo entendido, mi gorilla encontró a Ida y a Native siendo atacados por Stein e intervino, luego envió su ubicación. Lo vi y fui a ayudar. Logramos defendernos de Stein durante unos minutos, pero nos superó. Ida intervino para salvarnos, pero fue apuñalada en el esternón al hacerlo. Mi gorilla logró contener a Stein con una nueva técnica de algún tipo después, luego aplicó un don curativo que se había usado en él para estabilizar a Ida. No tengo mucha información sobre eso o lo que sucedió después, ya que estaba atendiendo a Ida. Se me da a entender que mi gorilla fue secuestrada por un gnomo volador que escapó de Endeavor, que Stein mató después de escapar. Stein luego se enfrentó a los profesionales, pero se desmayó antes de que comenzara otra pelea. Fuimos recogidos por una ambulancia y ahora estamos en recuperación a la espera de más noticias sobre la condición de Ida. Chargebolt. Supongo que mi cerebro todavía está frito, raro pensé que eso desapareció hace un tiempo Gravity. ¿Qué? Uravidad. Oh Dios mío Ida Creati. ¿Cómo sucedió esto? Uravidad. Va a estar bien, ¿verdad? Red Riot. Midori bro. ¿Estás vivo? ¿Qué pasó? Katsuki Bakugo. Esto es una mierda, estoy atrapado con el dictador de mezclilla mientras luchabas contra la maldita mancha. Red Riot. Espera que Red Riot. Que Chargebolt. Espera, ¿otras personas ven lo mismo? Chargebolt. Oh, mierda Chargebolt. ¿Qué diablos pasó? Eraseread. Sus 3 mentores de pasantías están en la lista negra. Tsukuyomi. Qué loco banquete de oscuridad. Izuku sintió que se acercaba un dolor de cabeza mientras las notificaciones continuaban llegando, repentinamente agradecido de que el altavoz de su teléfono aparentemente estuviera roto. Shoto. No estoy seguro de que debamos haberle contado a todos sobre Stein todavía. Shoto levantó la vista de su teléfono, con la cabeza ligeramente inclinada. ¿Por qué no? Native nos dio permiso, por lo que no deberíamos tener ninguna razón para ocultar nuestra participación. Bueno, no, espero que no haya ningún problema legal con eso. Izuku concedió. Pero todo el mundo se está volviendo loco ahora, especialmente dado el historial de Stein de paralizar a cualquiera que no mate directamente. Y Izuku se desinfló ligeramente. Realmente no sé cómo se debería haber manejado la situación, pero probablemente hubiera sido una buena idea decírselo a todos un poco más suavemente. ¿Qué quieres decir? Preguntó Shoto. Pensé que era mejor presentar los informes de manera concisa mientras se centraba en los detalles importantes. Si bien tienes razón con respecto a los informes, esto no es realmente una situación en la que ese sea el enfoque correcto. Dijo Izuku vacilante. Es demasiado impersonal, y eso hará que todos estén más preocupados. Estoy seguro de que quieren saber qué pasó, pero probablemente estén más preocupados por nosotros que por el desglose específico de los eventos. Los ojos de Shoto se entrecerraron mientras se frotaba la barbilla contemplativamente. Así siempre he hablado con mi familia, cuando he tenido la oportunidad. Yo sabía que la forma en que hablaban entre ellos era diferente, pero nunca entendí realmente por qué. Siempre les pareció más fácil. Shoto parpadeó, luego se marchitó ligeramente. Me pregunto si es por eso que mi madre parecía triste cuando le estaba contando lo que he estado haciendo. Izuku no estaba seguro de qué decir a eso. Sabía que la educación de Shoto había sido, francamente, horrible. Le dolía muchísimo no poder decirle a nadie en condiciones de hacer algo al respecto sin romper la confianza de Shoto. Bueno, ahora que lo sabes, quizás sea más fácil hablar con ellos, eso es. Shoto tarareó inescrutablemente, luego se puso de pie y caminó hacia la cama de Izuku, con el brazo ileso estirado hacia adelante para ofrecerle su teléfono.
Sus mensajes son aún más indescifrables que antes. Solo avísame cuando hayas terminado. Izuku miró fijamente el teléfono por un momento antes de tomarlo con cautela. Gracias. Intentaré calmar las cosas y devolvértelo lo más rápido posible. Shoto asintió y luego se acercó para mirar por la ventana de la habitación. Izuku observó a su nuevo amigo, la preocupación solo crecía. ¿Qué tan aislado había estado el pobre tipo? Dejando de lado la preocupación para otro momento en el que, con suerte, podría abordarla mejor, Izuku volvió a centrar su atención en la charla. Rápidamente volvió a leer el mensaje anterior de Shoto, luego comenzó a hacer tapping. La experiencia de usar un teclado funcional después de sus últimos mensajes fue casi feliz. Shoto. Hola, soy Izuku. Mi teléfono es básicamente un montón de chatarra en este momento, así que estoy tomando prestado el de Shoto. Cubrió todo con bastante precisión, aunque creo que me dio más crédito del que merezco. Katsuki Bakugo. Eso era jodidamente obvio. Motín rojo. Amigo, no es el momento Urabiti. ¿Estás bien, Deku? No estás demasiado herido, ¿verdad? Urabiti. ¿Y Todoroki también? Shoto. Bastante golpeado y necesitaba algunos puntos, pero honestamente eso no es muy diferente de cómo estaba cuando llegué a Osu. Shoto también necesitó algunos puntos de sutura en el brazo, pero logró mantener a Stein a distancia. Crear. Descanse un poco y concéntrese en la recuperación. Por favor, manténganos informados. Urabiti. Me alegro de que ambos estén mayormente bien. Esperemos que Ida también lo sea. ¿Cómo se veía la última vez que lo viste? Shoto. No fue bueno, pero mejor de lo que era inmediatamente después de la lesión. No voy a decir mucho hasta que sepan más. Floppy. Debido al don curativo, ¿verdad? ¿De dónde vino eso? Izuku hizo una mueca. Deja que Asui encuentre la pregunta más incómoda, aunque no sea culpa suya. No estaba seguro de cómo abordar esa situación él mismo, y mucho menos con nadie más. Antes de que pudiera intentarlo, la puerta de su habitación se abrió violentamente para revelar la pequeña forma de Gran Torino. Miren vivos, muchachos. Vamos a ver a tu amigo. Fin del capítulo. Razones para unirte al server de Discord. Número 1. Puedes recomendar fanfic de otras personas o el tuyo si es que tienes uno. Número 2. Necesitamos más miembros. Número 3. Necesitaré ayuda con los bots XD. Número 4. Sabrás qué vídeos vendrán a futuro. Número 5. Quiero mantener el chat vivo XD. Bueno, como no hubo otra solicitud de saludo, esto será otro tipo de saludo que sería un saludo a todos los que vean este vídeo o comentaran o solicitaran saludos en este vídeo o en Discord XDDD.